Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud, nuestra cita semanal para aprender a cuidarnos cada vez un poquito más. Y hoy vamos a tener algunos temas que son muy de nuestros tiempos, pero que se han exacerbado estas problemáticas todavía más con el coronavirus. Por ejemplo, vamos a hablar del síndrome del burnout y también vamos a estar hablando de los problemas para conciliar el sueño. Todo eso y mucho más en este Tesis de Salud que no te podés perder y empieza de esta manera. Y se encuentra con nosotros el doctor Marcelo Alac, médico cardiólogo. Doc, queremos preguntarte qué posibilidades hay de que los pacientes recuperados de COVID-19 contraigan enfermedades cardíacas. Desde hace un tiempo conocemos el SARS-CoV-2 como virus, como el agente etiológico de esta infección viral, que también tiene implicancias importantes para el sistema cardiovascular. Solemos afirmar que los factores de riesgo en COVID-19 son el hecho de ser una persona de edad avanzada, la diabetes, la hipertensión, pero a la inversa también podemos decir que los pacientes con enfermedad cardiovascular y o cerebrovascular son un grupo o una población particularmente vulnerable. No se olviden que esta es una enfermedad que conocemos desde hace no mucho tiempo. Apenas hace algunos meses, el 10 de marzo, teníamos menos de 5.000 enfermos. Hoy la cifra supera los 20 millones de infectados en todo el planeta. Y las referencias que tenemos son sobre brotes anteriores de gérmenes que pertenecen a este grupo, ¿no? En el caso de la epidemia de SARS, por ejemplo, se veía pacientes con presión baja, afectaciones del músculo cardíaco, arritmias, determinadas causas que realmente llevaban a instancias muy graves. El MERS, por ejemplo, que fue otra de las epidemias de este grupo de coronavirus, se lo asoció con inflamación del tejido miocárdico y con insuficiencia cardíaca. Han habido, a propósito ahora sí, ya metiéndonos en el COVID-19 específicamente, episodios aislados de relato de miocarditis clínica que de alguna manera lo que se ha descrito en la literatura es que debido a este síndrome agudo severo, la afectación cardíaca se la pudo reportar, pero no queda demasiado claro qué nivel de relevancia puede tener esto, ¿no es cierto? Particularmente hay un mayor riesgo de padecer estas enfermedades en personas que tienen enfermedades cardiovasculares preexistentes, por supuesto, ¿no? Hipertensión, enfermedades de las arterias coronarias y también insuficiencia cardíaca. Particularmente yo quisiera solo mencionarle dos artículos muy recientes, uno del grupo de Linder, ambos trabajos son de Alemania, ¿no? El grupo de Linder es un grupo de vasculares de Hamburgo, que ellos lo que vieron en las autopsias, en las que la neumonía fue la causa principal de muerte, que había una cierta afectación del corazón en 2/3 de los pacientes y que había una carga viral por encima de 1000 copias de ARN por microgramo de músculo. Ahora, aparentemente esta imbricación del germen no estaría directamente sobre la célula miocítica, sino en células intersticiales, ¿no es cierto? Y hay otra evidencia que les decía también de Alemania, en este caso el trabajo de Putman y colaboradores son de un grupo de Frankfurt, que lo que vieron es que hay una disminución de la fracción de eyección, es decir, el volumen de sangre que expulsa el corazón. Esto pareciera indicar que la crisis de COVID no solamente afectará y provocará restricciones a nivel respiratorio, sino que también podría provocar una nueva incidencia de problemas cardíacos a futuro, por lo cual es imprescindible que la gente se controle en estos cuadros, aún los más leves, todo lo que es el funcionamiento cardiovascular. Y con el coronavirus dando vueltas, hay ciertas modalidades que han llegado y se van a quedar un tiempo más. Por ejemplo, la consulta al médico a través de una videollamada. ¿Cómo podemos hacer para que esa llamada sea eficaz y resolutiva, Doc? Bueno, tu pregunta es si hay nuevas modalidades que posiblemente hayan llegado para instalarse con nosotros, ¿no? Y particularmente vos preguntabas por la videollamada. Claramente la pandemia cambió la manera en la que médicos y pacientes nos relacionamos. Eso no cabe ninguna duda. Yo diría que si nosotros tenemos que estimar cuál es el grueso de nuestras consultas, estas se circunscriben a la enfermedad coronaria, es decir, enfermedad de las arterias, a la insuficiencia cardíaca y a las arritmias.
poco más, un poco menos, diría que estos tres son los tres grandes grupos que recibimos, ¿no? Y en ese contexto es importante entender que nosotros tenemos una dualidad que tenemos que sopesar adecuadamente. Nosotros, y a la vez también tenemos que tratar de imbuirle al paciente de las pautas de alarma para que justamente nos acompañe en este razonamiento. Por un lado, no hay que exponer a los pacientes, como decíamos al principio, que por su condición de tener enfermedad cardiovascular y estén en una situación de mayor riesgo, a venir a una consulta innecesaria. Pero por otro lado, cuidado, no hay que demorar la asistencia de aquellos que tienen la mayor probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Yo les decía hace algunas semanas, recuerden que si nosotros comparamos año contra año, este año contra el año pasado, hay una menor proporción de infartos que consultan a la guardia. Un 80% menos de infartos se cursan en forma ambulatoria, no quiere decir que no se produzcan. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrarle cuáles son las ventajas de la consulta por telemedicina, básicamente, como les decía, evita la exposición al contagio, reduce la utilización de recursos tanto del paciente como del sistema de salud y hace que con una mayor frecuencia podamos tener más cantidad de pacientes justamente para subsanar todas estas necesidades de consulta. Pero hay algo fundamental que hay que definirlo bien. La consulta tiene que ser capaz de solucionar problemas, establecer un plan terapéutico y establecer a la vez circuitos asistenciales bien adecuados. Esto de alguna manera va indirectamente relacionado también con algunos inconvenientes que es muy importante tener en consideración porque en una teleconsulta pueden aparecer problemas de comunicación, por ejemplo, ante un déficit sensorial determinado de parte del paciente. Recordemos un poco lo que decíamos anteriormente, nosotros no podemos acceder al paciente para revisarlo, para ocultarlo, y hay imposibilidad de una exploración física detallada, y hay una gran pérdida de comunicación no verbal, que no es un tema menor, cuando el paciente nos dice que está en una posición antálgica por un determinado dolor, es decir, esa posición que le elimina el dolor, y bueno, la posición de su cuerpo también nos da muchísima información. Lo que quiero decir es que la teleconsulta es una herramienta súper valiosa, pero hay que poder utilizarla en las instancias en las que realmente es útil y tenemos que definir que en algunos casos podemos hacer las evaluaciones por teleconsulta y en otros es necesario la presencia del paciente en nuestros consultorios. Y como te prometimos, vamos a hablar hoy del síndrome del burnout. Para eso está con nosotros la doctora Graciela Moreschi, que es médica psiquiatra. Doc, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos definir este síndrome del burnout? Burnout es el síndrome de la cabeza quemada. Tiene que ver con lo laboral, es un trastorno ocupacional que en general se da en gente que está en relación en función de servicios, como el personal de salud y el personal de educación. Fue reconocido no hace muchos años por la OMS, 2015, pero en el 2001, por ejemplo, fue un año donde, por lo menos en nuestro país, hubo un estallido de esto. La persona siente que no puede manejar su vida y este estrés va a repercutir a nivel psicológico en primer lugar, en el entorno, porque empiezan a haber conflictos con las relaciones laborales y familiares, y también en lo físico, de acuerdo a cuál sea el talón de Aquiles de esa persona, será en el aparato cardiovascular, respiratorio o en el sistema digestivo. El tema fundamental es que no siempre se agarra a tiempo, porque el que lo siente se siente culpable. Es decir, se siente responsable de eso que le está pasando. Como que no tiene eficacia porque en realidad no está interesado o no le gusta. Entonces, esta sensación de culpabilización, de culpa, hace que no sea tomado muchas veces a tiempo. Por eso es importante poder reconocer cuándo nos estamos quemando y en lugar de sentir la culpa frente a esto, aprender a poner límites. ¿Por qué es una patología reciente? En el 2001 hubo una explosión de esto que nosotros asistimos, burnout, y a partir de ahí, bueno, continuó. Uno se pregunta cuáles son las razones.
Bueno, en el 2001 era claro que había razones absolutamente externas, igual que ahora, donde hay una realidad que nos invade y que uno siente que no puede manejar. Entonces, cuando está ocurriendo esto, los efectos del burnout son importantes. También muchas veces aparece una condición interna que tiene que ver con la exigencia. A ver, hay momentos en que está la competitividad, está la lucha que hay en el afuera, que uno siente que todo el tiempo tiene que ganar, y esto genera burnout. Entonces, uno puede replantearse, tal vez el afuera no lo puede manejar, pero sí lo interno. A ver, bueno, ¿cuánto me propongo yo? Que replantearme qué es el éxito para mí. A ver, si quiero llegar hasta determinado nivel y para sostenerlo invadí toda mi vida, o puedo empezar a reconsiderar qué cosas son importantes y cuáles no. Esto es fundamental porque muchas veces lo de afuera no lo podemos manejar, pero sí lo de adentro, que es esa exigencia que hace que no podamos dejar el lugar por temor a perderlo o por no seguir en los primeros puestos. O sea que esto debe llevar a un replanteo. ¿Y qué síntomas presentan las personas con burnout? Vamos a ver es la sintomatología del burnout para reconocerla sin culpa. En primer lugar, hay distanciamiento afectivo de la tarea. Hay una sensación de no realización, de no interés en lo que uno está haciendo. Entonces lo comienza a sentir que uno trabaja en automático y que no da más. Esto es lo que puede generar mucha culpa. Baja la eficiencia, con lo cual también baja la autoestima. Esta sensación de no estar y no querer estar donde uno está. Nerviosismo, dolores de cabeza, sensación de cansancio, de agotamiento, inclusive conductas agresivas, irritabilidad. Por eso afecta las relaciones con los compañeros de trabajo o con la familia. Y lo que es importante, también empiezan trastornos físicos. Muchas veces aparece hipertensión, trastornos en el sueño y trastornos en la alimentación. Toda esta sensación de desorganización, que uno no controla su vida, bueno, eso es lo que pasa cuando la persona está con la cabeza quemada. Me parece muy importante empezar a reconocer esto como algo que viene desde afuera y que puede solucionarse, tiene fin. Porque si uno no percibe estos síntomas, como dije, se puede quedar prendado de la culpa y de sentir que es uno el que equivocó la elección. No, es que en determinadas condiciones, cuando el trabajo nos invade de tal forma que no podemos tener control de la vida, bueno, sucede esto. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para combatir este trastorno? Es un trastorno que se puede combatir y tiene forma. En primer lugar, como decíamos, reconocerlo. En segundo, empezar a poner rutinas y límites a nuestra vida, es decir, respetar las rutinas de la alimentación y del sueño. Y además, agendar y poner límites al trabajo y agendarnos nosotras nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, así como, por ejemplo, un médico agenda pacientes, también debería agendar un espacio para lo recreativo, la parte física, gimnasia, actividades físicas o deportivas de cualquier tipo. Si no tienen hobbies, bueno, buscarlos. El tema es que debe haber un espacio propio. Lo otro fundamental es poder jerarquizar las tareas,
Probablemente no pueda uno cumplir todas, pero uno puede sí ver, bueno, qué cosas puede delegar, a qué cosas puede decir que no, y cuáles son las urgentes y cuáles las importantes. Delegar es fundamental, si es posible. Y en esa lista de actividades o de cosas pendientes que a uno le quedan, bueno, comprometerse a hacer, aunque sea 3 por día. Pero para esto uno tendrá que elegir cuáles. Y sale de esa confusión donde todo es lo mismo. Y bueno, elige, esta la hago y esta no. Cuando aparece el orden en esa vida que tomó la forma de caos, bueno, ahí empieza la persona a aliviarse y a volver a recuperar el interés por la actividad, el disfrute por lo que está haciendo. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Y es muy probable que te haya pasado a vos o a alguien de tu entorno. Con la pandemia, con la cuarentena, cuesta dormir bien. Está con nosotros el doctor Pablo López, especialista justamente en sueño. Doctor, ¿cómo influye la pandemia y el encierro con nuestro sueño? Bueno, es interesante en este sentido señalar que es la combinación de ambos factores la que genera un impacto emocional en nuestro organismo. Tanto la pandemia como las medidas necesarias para su afrontamiento generan cambios muy marcados en nuestras rutinas. Además, tiene un impacto emocional que ha sido señalado por varios artículos científicos en distintas zonas del mundo. El sueño no está exento a este impacto y ha sufrido una serie de cambios en el periodo de estos últimos meses. ¿Cuáles son los cambios que más encontramos y que más nos refieren las personas? Por un lado, algunos nos dicen que están durmiendo más, otros nos dicen que duermen menos, algunos que tienen pesadillas y o sueños vívidos, es decir, sueños muy intensos con un alto contenido emocional y que generan una exaltación por el contenido que ellos tienen. ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente a 2 factores. El primero de ellos es que nuestra rutina diaria ha cambiado mucho y la rutina del sueño también. Probablemente, en términos generales, estemos durmiendo más. La mayoría de la gente esté durmiendo un poquito más. Y esto hace que la fase REM, que es la fase del sueño en la cual nosotros tenemos las imágenes oníricas, se repita más veces durante la noche y a medida que pasan las horas, su duración aumente progresivamente. Esto hace que la probabilidad de recordar los sueños sea mayor. Por otro lado, tiene un rol muy significativo el impacto emocional que nosotros tenemos en términos generales. Si durante todo el día nosotros estamos pensando en términos de peligros, miedos, amenazas, es muy probable que eso se exprese de alguna manera en el contenido de nuestros sueños. Y que tengamos, como les decía, contenidos vinculados con esas emociones básicas. Nuestro cerebro sigue funcionando y procesando la información y las emociones mientras duerme. Solo que los sistemas de control que tiene nuestro cerebro sobre las imágenes, la información en general, están disminuidos. Y es por ello que muchas veces nos encontremos con contenidos extraños. ¿Qué consejos nos podés dar para regular nuestro sueño? En primer lugar, tenemos un desafío particular en este contexto, que es la mayor exposición a los dispositivos electrónicos. Esto, si bien era algo que ya lo veníamos haciendo previo a la cuarentena, se exacerbó mucho más en la actualidad. La recomendación es que nos expongamos lo menos posible a dichos dispositivos y, sobre todo, que lo hagamos lejos del horario de irnos a dormir. Hay un estudio reciente de China que lo que indica es que las personas que estuvieron expuestas a más de 3 horas por día
en promedio a imágenes o informaciones vinculadas con el coronavirus, tenían más chances, eran más propensas a desarrollar problemas emocionales en el mediano plazo. Sumado a esto, otra cuestión importante es de poder establecer distintos lugares para hacer distintas cosas. Sabemos que lo ideal es que reservemos la habitación y la cama para dormir. Todo el resto de las actividades, lo ideal es que lo hagamos fuera de nuestra habitación. A esto me refiero con lo que mencionaba antes de la exposición a los dispositivos electrónicos, trabajar, hablar por teléfono, ver televisión, chatear, ¿sí? Hacer videoconferencias. Todo lo que podamos, es preferible que tratemos de hacerlo en otra habitación y que reservemos, como les decía al comienzo, el espacio de la cama y de la habitación para dormir. Por otro lado, es muy importante que sostengamos una rutina de ejercicio físico, y este es otro de los grandes desafíos de este momento. El ejercicio físico es otro gran regulador del estado de ánimo y favorece la conciliación del sueño, en la medida en que lo hagamos alejado de la hora de acostarnos. Una oportunidad que nos da esta pandemia es la posibilidad de realizar cenas livianas, que a veces en la rutina habitual eso es muy difícil. Entonces la interferencia de nuestro proceso digestivo en el sueño es mucho menor. Desde ya, lo que habitualmente conocíamos como pauta de higiene del sueño y que vinculaba a la reducción de la cafeína y de todos los alimentos y bebidas que contienen altas dosis de ese compuesto deben ser evitados o reducidos al máximo, al igual que la necesidad de tener horarios estables tanto para acostarnos como para levantarnos y tener una rutina lo más regular posible para que tanto durante el día como durante la noche podamos tener cierta organización y cierta planificación de nuestras actividades, dividiéndolas, como les decía, no solo a nivel temporal, sino también a nivel del espacio en donde las realizamos. Muchos hábitos han cambiado y con esos cambios llegan a veces dolores corporales. Por eso está el doctor Norberto Furman, especialista en fisiatría y kinesiología, para darnos algunos consejos para atravesar de la mejor manera esta etapa difícil que estamos viviendo todos. Muchísimas personas me preguntan ¿qué me puedo poner? ¿Calor o frío? La gran pregunta. Bueno, les cuento que tanto lo que es calor o frío sobre la musculatura, sobre las articulaciones, dan el mismo efecto. Todas van a buscar una hiperemia, un aumento de la circulación en la zona. Porque cuando hay una lesión, hay destrucción de tejidos. Usted tiene un desgarro en un músculo, hay destrucción de tejidos. Cuando viene la sangre, como un torrente de un río, se lleva todos los detritus, todos los elementos que se han lesionado, y entonces al llevárselos la inflamación empieza a ceder. Por eso es importante saber que usted tiene que tener la percepción de ponerse frío, que nosotros muchas veces lo recomendamos porque consideramos que es más antiinflamatorio, pero hay gente que dice, mire, la verdad cuando me puse frío me dio más dolor. Entonces usted prueba con calor. Si los dos van a darle el mismo efecto, es el que menos sensibilidad mala o esa sensibilidad que le aumenta esos dolores, usted tiene que percibir. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede colocar ese hielo o ese calor? Y calcúlele unos 15-20 minutos, cada 2 horas, cada 3 horas, en el caso que sea un dolor muy importante. ¿Cómo puede hacer el frío? Bueno, la clásica bolsita de hielo, esos packs que se colocan en el freezer, lo envuelve en alguna toalla y se lo coloca en la zona, no en forma directa. Si tiene un dolor muy localizado, envuelve un cubito de hielo en una toalla y lo frota hasta que se derrita. Eso más o menos se calcula unos 10 minutos. El calor lo puede hacer con plancha, con alguna bolsa que la pueda llenar de algunas semillas y calentarlo en microondas. Puede utilizar muchísimo lo que es la ducha,
le saca la flor a la ducha, la desenrosca, si tiene algún banquito de plástico lo lleva dentro de la bañera y que el chorro le caiga bien caliente y bien fuerte a lo largo de 15 minutos, 10 minutos en la zona que tiene dolorida. Tenga en cuenta que si usted sufre de baja presión, eso puede hacer que le baje la presión, entonces pida ayuda, que alguien la pueda rescatar de ese baño. Es importante saber que tanto calor como frío van a darle el mismo efecto, que es una relajación y desinflamación. Solamente tiene que saber que si usted tiene una sensibilidad especial, una le va a hacer mejor que otra. Bueno, la que le haga mejor, esa es la que tiene que usar. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima para seguir cuidándonos juntos, porque ya sabes, juntos nos cuidamos mejor. Chao.